¿Alguna vez has visto a un hombre cargar a su propio padre, para abandonarlo en un precipicio? ¿Alguna vez has escuchado el sonido de un anciano de 92 años temblando en silencio, porque ya no lo quieren en su propia casa? ¿Y qué harías tú, si un niño de 6 años fuera la única voz de la razón en medio de una familia que se está rompiendo? Hoy te voy a contar una historia real disfrazada de fábula, o una fábula que podría ser real. Una historia que ocurre en pleno siglo XXI, y que, sin embargo, huele a una verdad tan antigua como el mundo. El destino de los que nos dieron la vida. Y te advierto algo antes de empezar. Quizá cuando llegues al final, esta historia no te deje igual. Quizá te haga mirar distinto a tus padres. A tus abuelos. A ti mismo. ¿Estás listo? Porque esta es la historia de Cristóbal. De su hijo Beltrán. De Sara. Y del pequeño Juan. Y de un plato de madera. Y un cesto de mimbre. Que cambiaron para siempre el destino de una familia. La casa donde nadie quiere envejecer. Era una vivienda sencilla, situada en las afueras de una gran ciudad. No un hogar rico, pero tampoco pobre. Una casa que había visto risas, cenas familiares, cumpleaños, noches de fiebre y mañanas de prisas. Una casa que guardaba recuerdos. Pero también secretos. Porque en sus habitaciones había algo más que muebles y ropa. Había tensiones que crecían como raíces silenciosas bajo el suelo. Allí vivían Beltrán, un hombre de 40 años, rostro cansado, ceño siempre apretado como si el mundo lo presionara desde todos lados. Su mujer, Sara, con la dulzura de quien trata de sostener un hogar que cada día pesa un poco más. El pequeño Juan, de 6 años, ojos grandes, corazón inmenso, voz suave. Y, en un rincón que alguna vez fue suyo, Cristóbal, el padre de Beltrán, un anciano de 92 años que ya había empezado a olvidar qué día era, pero nunca olvidó amar. Cristóbal no hablaba mucho. No quería molestar. Caminaba despacio. Respiraba despacio. Vivía despacio. Como si temiera que cada gesto suyo interfiriera con el mundo acelerado de los demás. Pero para Beltrán, cada una de esas lentitudes se habían convertido en piedras. No porque fuera mal hijo, no al principio. Sino porque la vida moderna no espera por nadie. Trabajo, prisas, deudas, estrés, reuniones, frustraciones. Y un anciano que lo miraba con ojos que ya no recordaban lo que habían sido. Beltrán no era un monstruo. Solo era un hombre roto. Y a veces, los hombres rotos hacen daño sin darse cuenta. Sara veía la tensión como quien ve venir una tormenta, pero no sabía cómo detenerla. Juan, el niño, era el único que aún veía a Cristóbal como un héroe silencioso. Un abuelo que olía a madera vieja, a historias olvidadas, a manos que habían trabajado la tierra. Pero Beltrán veía otra cosa. Un estorbo. Una carga. Un peso. Y fue entonces cuando empezó el primer gesto. Pequeño, casi invisible. Pero que cambiaría el rumbo de todo. La escudilla de madera. La primera señal no llegó con gritos. No llegó con discusiones. Ni siquiera llegó con palabras. Llegó con un plato. En la cocina, la luz de la mañana atravesaba las cortinas con ese tono dorado que hace parecer que todo está en calma, aunque por dentro nada lo esté. La mesa estaba servida, 4 platos de cristal relucientes. Brillaban como si fuesen parte de un hogar perfecto. Y luego estaba la escudilla. Un plato de madera viejo, agrietado, con un borde astillado que se desprendía cada vez más. Una pieza que había servido para la comida de Cristóbal cuando él era joven. Ahora era su única compañía. Beltrán lo colocó frente a su padre sin mirarlo. Ni siquiera con desprecio. Con indiferencia. Y la indiferencia, a veces duele más que el odio. Cristóbal bajó la mirada hacia el cuenco, luego hacia los platos de cristal frente a los demás. Comprendió la diferencia. Pero no dijo nada. A sus 92 años, había aprendido a tragar silencios más amargos que cualquier comida. Sara, desde la encimera, apretó los labios. Quiso decir algo. Pero se quedó quieta. Quiso defender al anciano. Pero se quedó muda.
Porque todos sabemos que hay silencios que se convierten en un segundo pecado. Los ojos de Beltrán, tensos. Los de Sara, tristes. Los de Cristóbal, resignados. Y los de Juan. Los de Juan. El niño observaba la escena como quien ve algo que no encaja, como quien siente en el pecho una presión que ni siquiera sabe poner en palabras. Pero los niños. Los niños perciben el alma como los pájaros perciben una tormenta. Ese día, cuando Sara sirvió la sopa caliente, un hilo de caldo se deslizó por el borde de la escudilla. La grieta se abrió un poco más. Cristóbal, al llevarse la cuchara a la boca, la mano le tembló. El caldo goteó sobre la mesa. Y Beltrán frunció el ceño. «Papá, por favor», murmuró, con un tono que no era violento, pero sí cargado. Cargado de todo lo no dicho. Cristóbal bajó la cucharilla. Como si aceptar su temblor fuese aceptar su destino. Juan lo observaba con sus ojos grandes y tristes. Y en un instante, lo entendió todo. Entendió lo que su padre estaba haciendo. Entendió lo que la escudilla significaba. Entendió el gesto cruel disfrazado de rutina. Los niños no tienen prejuicios. No tienen capas de rencor. No tienen excusas. Solo tienen verdad. Entonces, Juan habló. Y su voz fue la más afilada de todas. «Papá», dijo suave, casi inocente. «¿No vas a arreglar la escudilla?» Beltrán lo miró, extrañado por la pregunta. «¿Para qué? Si ya casi no sirve». Juan bajó la cabeza, jugó con sus dedos, y luego clavó su mirada en la de su padre, con una inocencia tan pura que se convirtió en un espejo. «Es que, cuando tú seas viejito, te hará falta». «¿No?» El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Ni los coches de la calle parecieron pasar. Ni el viento se atrevió a mover las hojas del jardín. Beltrán sintió algo en el pecho. Una punzada. Fugaz. Incómoda. Como si las palabras de su hijo fueran una mano pequeña empujando una puerta que él había cerrado hacía tiempo. Sara miró a Juan con los ojos humedecidos. Cristóbal, en silencio, tragó saliva y apartó la mirada. ¿Y Beltrán? Beltrán sintió vergüenza. Vergüenza y miedo. Porque por primera vez, no vio a un anciano inútil. Vio un reflejo. Su futuro. Su destino. El ciclo que un día le tocaría a él. Es fácil olvidar que algún día, todos seremos escudillas de madera. Ese día, algo se quebró dentro de Beltrán. Pero aún no lo suficiente. Aún no lo bastante como para detener lo inevitable. Porque las decisiones más oscuras no nacen de la maldad pura, sino de la acumulación de cansancio. Y aún faltaba la segunda escena. La que no solo quebraría algo, sino que lo haría añicos. El cesto de mimbre y el camino hacia el precipicio. La vida siguió. Pero la grieta ya estaba abierta. Beltrán intentó ignorar la frase de Juan. Intentó meterla en un cajón y cerrar con llave. Pero las palabras de un niño, cuando son verdad, no se pueden enterrar. Resuenan. Vibran. Golpean desde dentro, día tras día, como un martillo de luz. Sin embargo, el cansancio fue más fuerte. El estrés del trabajo aumentó. Los problemas económicos también. Y la convivencia con Cristóbal se volvió un campo minado. Cada olvido del anciano, cada torpeza, cada vaso derramado, se convertía para Beltrán en una carga más sobre sus hombros ya rotos. Hasta que un día, Beltrán explotó por dentro. No en voz alta. No con violencia. Sino con una decisión silenciosa. Fría. Práctica. Una decisión que nace cuando un hombre se siente tan aplastado, que deja de pensar. Aquel día, el cielo estaba nublado. De esos nublados grises, pesados, sin lluvia, que parecen anunciar una tragedia sin decirla. Juan estaba en el jardín jugando con una pelota. Sara estaba en la cocina, preparando algo que ni siquiera recordaría horas después. Y Beltrán. Beltrán subió al desván. Allí buscó entre cajas polvorientas. Entre mantas viejas.
entre recuerdos olvidados. Hasta que lo encontró. El cesto de mimbre. Un cesto grande, resistente. Antiguamente usado para recoger fruta en verano. Un cesto que se colgaba a la espalda, como si fuera una mochila rústica. Un eco de otra época, de otro tiempo, de una vida más simple. Beltrán lo bajó. Lo sostuvo entre sus manos. Lo miró largo rato. Demasiado rato. Y entonces decidió. No había maldad en sus ojos. Solo cansancio. Un cansancio que había mutado en desesperación. Bajó las escaleras. Entró en la habitación donde descansaba Cristóbal. El abuelo dormía, encogido, abrazado a una manta que tenía más años que él mismo parecía tener. Tenía la boca entreabierta. Respiraba despacio. Inocente. Inofensivo. Beltrán lo observó. Y lo dijo en voz baja, apenas un susurro que ni él mismo reconoció. No puedo más. Entonces levantó el cesto, abrió la tapa, y con movimientos torpes pero decididos, tomó a su padre por los brazos. Cristóbal se despertó confuso, sin entender qué pasaba. ¿Beltrán? ¿Qué ocurre, hijo? Beltrán apretó los dientes. No podía mirarlo a los ojos. Le dolía. Pero siguió. Lo acomodó en el cesto como quien acomoda una carga pesada, y no un ser humano. Ató las correas. Se lo colgó a la espalda. Cristóbal, débil, murmuró. Hijo, ¿a dónde vamos? Beltrán no respondió. Porque si hablaba, la decisión se desharía. Y sabía que si titubeaba, no podría hacerlo. Cruzó el salón. Sara lo vio. Se quedó paralizada. Quiso gritar. Quiso detenerlo. Pero el horror le congeló la voz. A veces, el miedo paraliza más que el peligro. Juan, desde el jardín, se quedó quieto al ver a su padre salir. El cesto sobre su espalda. Los pies de Cristóbal sobresaliendo. Y el silencio. Ese silencio que precede a algo irreversible. Beltrán comenzó a caminar hacia la montaña cercana a casa. Una montaña alta, pedregosa, donde solían verse buitres sobrevolando en espirales lentas, como presagiando lo inevitable. Cada paso era una condena. Cada respiración, un latido herido. La montaña no estaba lejos, pero ese trayecto fue el camino más oscuro que un hijo puede recorrer. Porque no hay mayor acto de traición que abandonar a quien te dio la vida. Cristóbal lloraba en silencio dentro del cesto. No gritaba. No se resistía. Solo decía: perdóname, hijo, si te hice la vida difícil. Y esas palabras golpeaban a Beltrán más que cualquier peso. Pero siguió. Porque ya había decidido. Porque pensaba que era lo mejor para todos. Porque la desesperación tiene un modo terrible de disfrazar las decisiones como soluciones. Finalmente llegaron a la cima. Allí, el viento era fuerte, frío, afilado. Los buitres giraban en círculos lejanos. La ciudad se veía pequeña abajo, como si no perteneciera a ese instante. Beltrán dejó el cesto en el suelo. Con manos temblorosas, empezó a desatar las cuerdas. El precipicio estaba a un par de pasos. Era solo cuestión de un empujón. Y detrás, a lo lejos, los pasos rápidos y pequeños de Juan. El niño había corrido. Sin pensarlo. Sin miedo. Con el corazón desbordado. Con las piernas cortas pero llenas de urgencia. Llegó jadeando, con la cara colorada, con los ojos llenos de lágrimas que todavía no habían caído. Y entonces, gritó: «Papá. Espera». Beltrán se giró, sobresaltado. Vio a su hijo. Y algo se quebró. Juan se acercó, tomó el borde del cesto, y con una voz temblorosa pero firme, dijo: «Papá. Cuando termines, no te olvides de traer el cesto». Beltrán parpadeó. ¿El cesto? Juan tragó saliva, levantó la mirada, y su voz se hizo aún más firme. ¿Por qué? Cuando tú seas viejito. Yo también lo voy a necesitar.
Silencio. Cristóbal lloró. Sara apareció a lo lejos, corriendo montaña arriba. El viento se detuvo. Los buitres parecieron inmóviles en el aire. Y en ese instante, en ese segundo que quebró la historia en dos, Beltrán sintió que se desmoronaba por dentro. Todo su cansancio, toda su desesperación, toda su rabia, todo su egoísmo, se derrumbó como una torre de arena. A veces, la mayor lección no viene de los sabios, sino de los inocentes. Beltrán cayó de rodillas. Soltó el cesto. Abrazó a su hijo. Y por primera vez en años, lloró. Lloró con la intensidad de alguien que finalmente entiende. Lloró como un hombre que renace. La renuncia al precipicio y el regreso al hogar. El viento cambió en ese instante. Como si la montaña, testigo muda de tantas historias, hubiera contenido la respiración, y por fin la soltara. Beltrán se quedó arrodillado, abrazando a Juan con tanta fuerza que parecía temer que el niño se desvaneciera. Cristóbal, aún dentro del cesto, lloraba sin sonido, como lloran los ancianos. Desde un lugar donde ya no quedan fuerzas, pero sí quedan lágrimas. Sara llegó jadeando, con la mano en el pecho, con el rostro descompuesto entre terror y alivio. Ella sabía que estaba a punto de suceder algo irreversible. O algo milagroso. Cuando se acercó, Beltrán levantó el rostro. Sus ojos estaban hinchados, rojos, derrotados. Pero no era la derrota del que se rinde, sino la del que por fin comprende todo lo que había ignorado. Sara se arrodilló junto a él. Colocó una mano sobre su nuca. No dijo nada. Porque a veces, el perdón no necesita palabras. Solo presencia. Cristóbal temblaba dentro del cesto, no por el frío, sino por el miedo. El miedo de un hombre que ha sentido que la vida se le escapa no por la naturaleza, sino por las manos de su propio hijo. Beltrán, al fin, lo vio. El terror. La fragilidad. La soledad de un anciano que lo entregó todo por él. Y al que él estaba a punto de traicionar de la peor forma. A veces, los hijos cargan pesos que no les corresponden. Pero a veces, también los descargan en quienes menos lo merecen. Beltrán se acercó al cesto. Sus manos temblaban al desatar las últimas cuerdas. Cuando levantó la tapa, los ojos de Cristóbal lo miraron. No con reproche. No con odio. Con un amor erosionado por el dolor. Pero aún vivo. El viejo murmuró: Hijo mío, yo no quería estorbarte. Esa frase fue un cuchillo. Una daga en el alma. Porque ningún padre debería sentir eso. Nunca. Jamás. Beltrán cayó de nuevo al suelo, apoyó la frente contra el borde del cesto y lloró con un gemido que salió desde el fondo de su pecho. Sara lo abrazó por detrás. Juan abrazó a Cristóbal por delante. La familia, rota pero aún unida, formó un círculo de brazos, lágrimas y respiraciones ahogadas. Cristóbal extendió una mano temblorosa y la puso en la cabeza de su hijo. Le acarició el cabello como cuando Beltrán era un niño y se caía mientras aprendía a andar. No te culpo, hijo, susurró Cristóbal. La vida es dura. A veces más de lo que podemos. Pero Beltrán no lo dejó terminar. Perdóname, papá. Perdóname. Perdóname. Cristóbal bajó la mirada. No sabía si debía perdonar todavía. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Pero los ancianos tienen en el alma una reserva de amor que los jóvenes ni imaginan. Ven, dijo finalmente. Ayúdame a salir de aquí. Beltrán, con manos temblorosas, ayudó a su padre a incorporarse. Cristóbal se apoyó en él. Por primera vez en mucho tiempo. No como una carga, sino como un lazo que volvía a nacer. Juan tomó la mano libre del abuelo. Sara tomó la del niño. Y juntos empezaron a descender por la montaña. El camino de vuelta, una familia que renace. El descenso fue lento. Muy lento. Cristóbal caminaba con dificultad. Beltrán lo sujetaba con firmeza, como si temiera que un soplo de viento pudiera llevárselo.
Juan saltaba entre piedras, atento a cada paso del abuelo. ¿Y Sara? Sara miraba a los tres con un amor profundo, como quien ve un milagro en movimiento. El mismo camino que antes fue una marcha hacia la muerte. Ahora era un regreso hacia la vida. La luz del cielo se abrió entre nubes. Un rayo dorado iluminó la montaña. Como si el mundo, por una vez, tomara partido. Mientras bajaban, Beltrán rompió el silencio. Papá, no voy a obligarte a volver a casa si no quieres. Pero quiero que estés con nosotros. Como debe ser. No voy a fallarte otra vez. Cristóbal no respondió enseguida. Sus ojos estaban perdidos entre las rocas, los árboles, el cielo. Entre el recuerdo del miedo y la posibilidad del perdón. Finalmente dijo: yo solo quería ser útil. No molestar. No ser una carga. Juan se adelantó y se plantó frente a él. Pero tú no eres una carga, abuelo. Tú eres parte de nosotros. Cristóbal tembló. Las palabras de un niño. A veces curan heridas que los adultos no saben cerrar. Beltrán respiró hondo. No te merecías lo que quise hacer, confesó. No te merecías la escudilla. No te merecías sentirte menos. No te merecías esto. Tocó con el pie el suelo de la montaña. Nadie lo merece. Cristóbal no podía hablar. La emoción lo ahogó. Sus ojos brillaban con lágrimas que llevaba años sin derramar. Sara se acercó y tomó su mano. Vuelve con nosotros, Cristóbal. Vamos a cuidarte. Como tú cuidaste de tu hijo. El anciano asintió. Despacito. Como quien acepta un regalo que ya había dejado de esperar. El regreso final. Cuando llegaron a casa, Beltrán hizo algo que nunca había hecho. Se deshizo de la escudilla de madera. La tomó con sus manos. La miró largo rato. Y luego la dejó caer en la basura. Cristóbal lo vio. Y una paz profunda cruzó su rostro. A partir de ese día, la familia empezó a reconstruir lo que se había roto. Beltrán cambió su forma de ver la vida. Juan siguió siendo la luz del hogar. Sara respiró al fin. ¿Y Cristóbal? Cristóbal volvió a sentirse parte del mundo. Pero aún faltaba algo. La reflexión final. La enseñanza que atraviesa generaciones. La que todo espectador necesita escuchar. El día en que todos seremos abuelos. La casa respiraba distinta. Había silencio, sí. Pero ya no era el silencio tenso de antes. Era un silencio lleno de respeto. De presencia. De nuevos comienzos. Cristóbal dormía en una habitación que Beltrán y Sara habían preparado con cariño. Una manta nueva. Sábanas limpias. Una mesita con una foto de la familia que Juan insistió en poner. Una luz cálida que no lastimara sus ojos. Beltrán, esa noche, no podía dormir. Estaba sentado en el salón, mirando sus propias manos. Manos que habían trabajado. Manos que habían amado. Manos que habían casi cometido una atrocidad. Manos que ahora sostenían su futuro, y el de su hijo. Hay decisiones que definen a un hombre para siempre. Algunas lo destruyen. Otras lo redimen. Y algunas, lo transforman. Beltrán se levantó y fue a la habitación del abuelo. Lo observó dormir, con el pecho subiendo y bajando despacio. Entonces entendió algo que nunca había querido ver. Él también sería así un día. Frágil. Lento. Olvidadizo. Dependiente. Vulnerable. El futuro. De pronto le habló con claridad. Y le dijo: lo que haces hoy con tus padres, tu hijo lo hará mañana contigo. Escucha esta verdad. Todos, absolutamente todos, estamos caminando hacia el mismo lugar. Hacia la vejez. Hacia la fragilidad. Hacia el momento en que necesitaremos a otros. Y lo que hacemos hoy. Las decisiones que tomamos. Las palabras que usamos. Los gestos que sembramos. Son las semillas que un día crecerán en el corazón de quienes nos cuidarán cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos.
¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no puedas caminar rápido? ¿Cuando tu memoria ya no sea perfecta? ¿Cuando tu cuerpo ya no sea fuerte? ¿Cuando dependas de otros para comer, para vestirte, para vivir? Los ancianos no necesitan grandes gestos. Solo necesitan dignidad. Tiempo. Miradas. Paciencia. Y amor. Porque lo dieron todo. Cuando nosotros no podíamos dar nada. Cuida de los que te cuidaron. Respeta a los que te enseñaron. Ama a los que te amaron antes de que supieras hablar. Porque ellos sostuvieron tu vida. Y un día, tú necesitarás que alguien sostenga la tuya. Todos seremos ancianos. Algunos seremos fuertes. Otros seremos frágiles. Pero todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con amor. Porque la vida es un círculo. Y cada gesto vuelve. Pero antes de terminar esta historia, quiero hacerte una pregunta. Una sola. Pero tan directa, que no podrás esquivarla. ¿Cómo vas a tratar a tus mayores a partir de hoy? Piénsalo. Reflexiónalo. Siente esta historia dentro de ti. Y si esta fábula moderna te ha tocado aunque sea un poco. Si te ha hecho pensar en tus padres, tus abuelos o en tu propio futuro. Te pido que lo demuestres de una forma pequeña, pero poderosa. Deja un comentario contando algo bonito sobre tus mayores. Suscríbete para escuchar más historias que te hagan sentir. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar lo importante. Porque, al final, las historias solo cambian el mundo. Si se cuentan, si se escuchan, y si se comparten. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, no olvides nunca a quienes jamás te olvidaron.